Buen día chicos, bienvenidos a su curso de elementos de física y química. Hoy estudiaremos la evolución histórica del átomo. Como sabemos, la materia y su estructura siempre han sido tema de estudios para la humanidad, ya que de alguna manera en la explicación de la estructura de la materia estaba también la explicación del origen del universo. Es por ello que los científicos utilizaban equipos e instrumentos que les permitía ver en algunos casos o también deducir en otros la constitución íntima de la materia. Recién a principios del siglo XIX, gracias a los trabajos de Dalton, se obtuvo una idea moderna de la estructura de la materia. Dalton fue el primer científico que, basándose en hechos experimentales, formuló los postulados de la teoría atómica, sentando así las bases para investigaciones y estudios posteriores que llevaron al conocimiento de las partículas elementales de la materia. Entonces, estudiaremos por medio de una línea de tiempo cómo fue dicha evolución. Entonces, todo empezamos a partir de la antigua Grecia, en el cual ellos consideraban que todas las cosas provenían, mejor dicho, los elementos eran los ingredientes de todas las cosas. Luego en China pensaban de que todas las cosas estaban formadas por 5 elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. Ya en la India, ellos consideraban que la materia estaba formada por 9 elementos: agua, tierra, fuego, aire, éter, tiempo, espacio, alma y las sensaciones. Luego, Empédocles, en el año 500 a.C., él formuló la idea de que la materia estaba formada por 4 elementos importantes: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Posteriormente, gracias a los estudios de Leucipo y Demócrito, ellos consideraban que la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas, que eran invisibles, que no se podían dividir, y los llamó átomos, de la palabra griega átomo, ¿no? Que significa sin división. Aristóteles, en los años 380 a.C., él negaba los estudios, ¿no? Él simplemente no creía en que el átomo, mejor dicho, la materia estaba formada por átomos. Entonces, él pensaba que la materia estaba constituida por 4 elementos, que era el agua, el aire y tierra, dándole la razón a Empédocles. Ahora, a partir de estos 4 elementos, ellos podían distinguir 4 características: caliente, frío, seco y húmedo. Entonces, hasta este entonces, todas estas ideas simplemente eran razonamientos, eran a partir de la observación, mas no la experimentación. Por eso se le consideró la concepción filosófica. Tuvieron que pasar muchos años después para que John Dalton, ¿no? Por medio de su teoría atómica, diera la razón a Leucipo y Demócrito, en la cual la materia estaba compuesta por átomos. Entonces, en el siglo XIX, en 1808, John Dalton, también conocido como padre de la teoría atómica moderna, concibió los átomos como esferas rígidas, indivisibles e indestructibles. Él pensaba que era simplemente el átomo era una esfera
maciza, una esfera compacta e invisible. Formuló también o dio también una manera de identificar cada átomo. Por ejemplo, al hidrógeno lo graficó de la siguiente manera. Al nitrógeno de esta forma. Y así sucesivamente al oxígeno, al carbono, al fósforo y al azufre. Entonces, por medio de estos símbolos, él pudo realizar algunos símbolos de algunos compuestos. Por ejemplo, si él quería graficar por medio de esos símbolos el compuesto del agua, el agua sabemos que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, si queremos usar estos símbolos para graficar este compuesto, entonces simplemente colocábamos el símbolo del oxígeno, aquí está, y luego colocábamos sus 2 átomos de hidrógeno. Aquí teníamos un átomo de hidrógeno y aquí estaba el otro átomo de hidrógeno. Entonces estaba formada por 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Ahora, John Dalton formuló o dio varios postulados. Uno de ellos fue, o decía, que la materia estaba formada por partículas invisibles e indivisibles llamadas átomos. Como sabemos, el primer postulado hoy en día simplemente ha sido modificado porque sabemos que ya el átomo se ha podido, sabemos que se ha descubierto nuevas partículas a partir del núcleo del átomo, ¿verdad? Las partículas subatómicas, como el protón, el neutrón, el electrón, los quarks. Por lo tanto, el primer postulado ha sido modificado, ¿ya? Ahora, en su segundo postulado, él nos dice o nos decía, los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades. Entonces, hoy en día también este postulado ha sido modificado, porque sabemos que hoy en día se ha descubierto algunos isótopos, ¿verdad? Entonces, un elemento podría tener isótopos. Ahora, los átomos de un elemento no pueden crearse, destruirse o transformarse en átomos de otro elemento. Este fue otro postulado de John Dalton, pero también hoy en día ha sido modificado, porque sabemos que una reacción nuclear puede modificar la estructura de un átomo. Los elementos diferentes están formados por diferentes átomos. Este postulado es vigente. Sabemos que elementos diferentes están formados por diferentes átomos. Los compuestos químicos se forman de la combinación de átomos de 2 o más elementos en proporciones fijas, así como por ejemplo el agua. El agua es la combinación de 2 elementos, pero en proporciones fijas. Por ejemplo, como decíamos, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Todo esto, a partir de aquí, se empezó a tener una concepción científica, porque todos estos resultados, todos estos postulados simplemente eran escritos gracias a que cada científico, ¿no? O cada uno de estos científicos realizaba experimentaciones para llegar a una conclusión, a una idea, a una teoría.